Diputados en respecto a la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Revisemos de inmediato ambiente de lo que está ocurriendo ahí en la sala de la Cámara de Diputados. Ya nacidos, pero también programamos quimeras hombre-mono, como la que se programó en el año 2021 durante... Rechazado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. La comisión bicameral. El momento en que se ha rechazado finalmente esta acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Estamos viendo cómo él está ahí en la testera, acompañado de la ministra Carolina Toá, Analía Uriarte, también el ministro de Hacienda Mario Marcel, la ministra del Trabajo, también ministra de Defensa, que han estado durante toda esta jornada acompañando al ministro Giorgio Jackson. Están algunos parlamentarios del oficialismo saludando finalmente luego de que se rechazara en definitiva esta acusación constitucional que se había presentado por parte de la oposición. Durante esta jornada habíamos conocido cómo desde Renovación Nacional incluso se había hecho un llamado a votar a favor de esta acusación constitucional, pero finalmente esto no resultó como quería al menos la oposición, y ahí estamos viendo entonces al ministro Giorgio Jackson siendo saludado por los parlamentarios y parlamentarias del oficialismo e incluso por el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que también está ahí en la testera y llevó a cabo entonces toda esta sesión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a estar atentos también a las reacciones que puedan haber luego de que se llevara a cabo esta votación y que se rechazara en definitiva la acusación constitucional. Vamos con Javiera Ponce, quien está ahí en el Congreso en Valparaíso. Javiera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Te mandamos desde acá las imágenes en vivo, ¿no?, que ustedes pueden estar apreciando ya de los saludos y felicitaciones al ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social, quien ha sorteado esta acusación constitucional en su contra y, por cierto, que celebra el gabinete, celebra el gobierno y el oficialismo porque han logrado evitar entonces que esta acusación pase al Senado y allá era ciertamente mucho más complejo el escenario para el ministro Jackson. Por lo tanto, era muy importante para el gobierno poder sortear esta acusación constitucional en este momento aquí en la Cámara. Y hubo tensión hasta el último minuto. Diputados que incluso suspendieron procedimientos médicos. El diputado Maya, hace pocos minutos antes de la votación, nos comentaba que tuvo que suspender una cirugía que tenía producto de una fractura que mantiene en su brazo para poder estar aquí y votar. Lo mismo el diputado Brito, también del Frente Amplio, quien, a pesar de estar con licencia médica hace muchos meses ya, producto de una lesión en la columna, llegó también a votar a favor del ministro Giorgio Jackson. Y todas estas gestiones, por cierto, tuvieron que ver con las palabras de convencimiento que fueron lideradas por las Express. Vemos, de hecho, ahí a Analía Uriarte abrazando a René Alinco, que también era uno de los votos que estaba en duda, como varios otros que hasta último minuto estuvieron en duda respecto de si iban a votar a favor o en contra de esta acusación, en que se le imputaban al ministro Jackson varios puntos. Algunos de ellos tenían que ver con la ejecución presupuestaria de la CONADI, con la venta de tierras indígenas que habrían estado cuestionadas, otro tipo de situaciones que tienen que ver con la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez. Pero lo principal que finalmente dio curso a esta acusación constitucional es lo que pasó con la ex-Seremi, ¿no? La ex-Seremi de Ministerio de Desarrollo Social en la región metropolitana. Ahí vemos cómo abraza a Giorgio Jackson también al diputado Jorge Brito, que, como yo les comentaba hace un momento, vino a votar a pesar de estar con licencia médica. Lo mismo el diputado Rosas, que se había ausentado hace bastantes días ya por una situación de salud también. De hecho, está con mascarilla al interior del hemiciclo. Y como les decía, hubo varios otros también que optaron por otra estrategia, ¿no?, que tiene que ver con no votar, sencillamente porque el quórum de esta acusación dependía de quienes estuvieran presentes en la sala. Estamos revisando ahora rápidamente cuál fue el resultado y quiénes fueron, por ejemplo, las abstenciones. 6
Mónica Arce, que ya había dicho hace un rato atrás en la sala que no le gustaba este show político de lado y lado y que ella se iba a abstener porque no le parecía estar perdiendo tiempo en este tipo de situaciones cuando hay otras urgencias en el país. Eduardo Durán, Joaquín Lavín de la UDI, que mantuvo su voto de abstención a pesar de que su partido en reiteradas ocasiones intentó convencerlo de votar a favor de este libelo en contra de Giorgio Jackson. Camila Musante se abstuvo también desde el Partido Comunes, partido oficialista que finalmente tiene allí un voto que seguramente será comentario al interior de la coalición. Jimena Osandón de Renovación Nacional también finalmente decide abstenerse y Francisco Pulgar, quien es independiente anteriormente ligado al PDG. Las otras votaciones son más o menos esperables, pero por ejemplo, entre quienes se intentó convencer estaban René Alinco, que efectivamente votó en contra, y otros nombres más que también finalmente decidieron no apoyar esta acusación. Se acerca también ahora el ministro Jackson a saludar al presidente de la Democracia Cristiana, que también anunció esta mañana que finalmente no iban a concurrir con sus votos a lo que ellos consideraban un inicio de una crisis política que podría generar inestabilidad. Esto tenía que ver con lo que finalmente podría ocurrir en el Senado, es decir, que se destituyera a Giorgio Jackson y eso generar una crisis política. Los diputados republicanos, quienes fueron los que estuvieron impulsando esta acusación constitucional, se retiran a esta hora de la sala, que es la imagen que también les podemos mostrar en vivo, seguramente a dirigirse hacia otro sector donde están los puntos de prensa para poder entregar sus declaraciones y sus sensaciones luego de caída esta acusación que ellos impulsaron. El diputado Johannes Kaiser fue el encargado de sustentarla durante esta sesión, de argumentar en relación a la procedencia que tenía esta acusación constitucional, pero a pesar de eso, de todas maneras, no tuvo éxito esa acusación. Este texto fue cuestionado por varios parlamentarios, incluyendo, como ya les decía, por algunos de la UDI, como el diputado Joaquín Lavín, que estuvo presente en la comisión que revisó la acusación constitucional, y él comentaba que de manera personal y a pesar de las opiniones de su partido, él consideraba que no había sustento jurídico ni político para proceder en esta acusación. Eso lo han dicho varios, a pesar también, siempre hay un pero, ¿no? Y ese pero en el caso de Giorgio Jackson, del ministro de Desarrollo Social, tiene que ver con algunas críticas incluso a su gestión como ministro de las Express y como fue cuando fue diputado. Varios parlamentarios y parlamentarias acá han indicado que no han tenido buenas relaciones muy positivas con él, pero que a pesar de eso no había argumentos para acusarlo y finalmente destituirlo. Vamos a seguir escuchando, Carlos, también lo que está ocurriendo en otros puntos del Congreso, pero te devuelvo también el pase para el estudio para que podamos ir también viendo qué es lo que está pasando con las reacciones respecto de esta votación que acaba de producirse aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, Javi, ya